La próxima ponencia es de Jorge Eduardo Fonseca, que es abogado y magíster en Derecho Público. Es también abogado de la Universidad Santo Tomás y tiene una firma de abogados acá en Medellín. Y tiene ahora la palabra el señor Fonseca. Muchas gracias. Deseo manifestarles con toda sinceridad que ha sido un reto compartir este espacio con personas que les tengo gran admiración desde la universidad, como es el honorable consejero de Estado, doctor John Jairo Morales Alzate, y el profesor Gabriel Barreto Ferro. Felicitaciones a la asociación por su 6º aniversario y reconocimiento a su presidente. Exalto a la Escuela de Derecho por sus 25 años de formación. Sé que hay grandes juristas que nos acompañan con incalculables conocimientos sobre discrecionalidad administrativa. Por ello, deseo compartir mi punto de vista de lo que considero una violación de la dignidad humana cuando no se exponen las razones por las cuales se declara insubsistente a un funcionario de libre nombramiento y remoción y en el límite del juez contencioso administrativo en ejercer el control a la voluntad del nominador. ¿A quién en este auditorio, siendo un funcionario de libre nombramiento y remoción, no le gustaría conocer los motivos por los cuales le han declarado insubsistente? Dentro de la estructura de la administración pública, un Estado requiere el componente humano para dar cumplimiento a los fines esenciales, en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Para ello se crea el empleo público. Una vez que el CRISOL selecciona a los mejores ciudadanos para que desarrollen la función pública o lo que se denomina el servicio público administrativo, a estos ciudadanos elegidos se les otorga la investidura de servidor público. Con el fin de delimitar el tema, me referiré únicamente a los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, cuya existencia se justifica única y exclusivamente en la naturaleza política y o en la confianza especialísima que exigen las funciones asignadas en el ejercicio de formulación y adopción de políticas públicas o de decisiones en programas políticos en cargos de alto nivel, los cuales son provistos por el nominador en uso del poder o facultad discrecional de expedir actos administrativos inmotivados de nombramiento y remoción del cargo, llegando en este último evento a formularse 2 cuestionamientos. El primero, si de esta forma se vulnera la dignidad humana del exservidor público con la decisión de la administración al no dársele a conocer los motivos por los cuales se ha declarado insubsistente. Y la segunda, si el juez contencioso puede hacer el control a la potestad discrecional al margen de la apreciación del concepto jurídico indeterminado utilizado por la administración pública. Para ejemplificar lo anterior, si el nominador decide utilizar la facultad discrecional y declarar insubsistente a un funcionario de libre nombramiento y remoción a través de un acto administrativo inmotivado, facultad que debe hacer por fuera de decisiones arbitrarias o caprichosas de quien lo profiere y debe cumplir con todas las condiciones de la norma que lo habilita, por lo que la facultad discrecional otorgada no es libre ni absoluta. Sumado a ello, en principio, debe dejar constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida del exfuncionario público, lo que hace una facultad discrecionalidad relativa. La protección a la dignidad humana conduce a excluir decisiones arbitrarias o caprichosas de los nominadores, que por virtud de las cuales se incurre en un trato degradante o humillante respecto al funcionario público, cuando con motivo de la falta de justificación de los hechos concretos que motivan la decisión de declararlo insubsistente, se toma por esta opción con el fin de legalizar la finalización del nombramiento, sin que en realidad exista una justa causa que pueda afectar los derechos a la honra cuando se incurren en expresiones de
descrédito o menosprecio hacia el funcionario o la afectación del valor del concepto público que se tiene sobre este, por lo que lleva a un descrédito. El ser el derecho a la honra un derecho proyectivo y un derecho a valor, se requiere que la motivación sea clara con respecto a la causal que se justifica al expedir el acto innominado que se hace de manera posterior. ¿En dónde? En la hoja de vida del funcionario. Ahora, los ciudadanos que son declarados en insubsistencia discrecional tienen el derecho de conocer los hechos y las causas que motivaron la decisión, los cuales requiere para poder ejercer el control del acto inmotivado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Si el nominador no le entrega esta información bajo el argumento que la decisión no requiere motivación, no consigna los motivos de forma posterior en la hoja de vida y o aduce conceptos jurídicos indeterminados, o como lo denomina el profesor Alemán Maura, conceptos legales indeterminados, como por ejemplo interés público, pérdida de la confianza, bien común, honorabilidad, entre otros. Lleva a plantearse estos cuestionamientos. ¿Se vulnera la dignidad humana del servidor público? Y si el Tribunal Contencioso Administrativo tiene la competencia para hacer control, no al proceso administrativo que se adelanta para llevar a cabo la facultad discrecional, sino la voluntad política del nominador para tomar esa decisión de declarar un funcionario insubsistente. Veamos algunos antecedentes normativos y jurisprudenciales. En Colombia, el general Francisco de Paula Santander, al expedir el decreto 3 de marzo de 1826, en su artículo primero consagró la facultad de separar de sus destinos a todos los empleados de Hacienda, porque en esa época había un problema de corrupción grandísimo después de la independencia. Entonces, él dijo, es más, había un decreto anterior que obligaba a pena de muerte a los funcionarios corruptos. Francisco de Paula después modifica la ley y dice, para que podamos separar a un funcionario de Hacienda, tiene que haber un concepto de gobierno primero y después, como está atentando contra el servicio público, se le puede declarar insubsistente sin motivarlo y se saca, solamente por afectar el servicio público. En 1968, con la expedición del decreto 2400, se otorgaba la facultad al nominador de declarar libremente insubsistente a una persona que ostente un cargo diferente a los de carrera, sin motivar la providencia. Sin embargo, en la respectiva hoja de vida, el nominador debía dejar la constancia del hecho o los hechos y la causa o las causas que le llevaron a tomar la decisión. Una motivación posterior. Ahora, si miramos este antecedente, el artículo 26 le ponía del decreto ley 2400, le ponía esa obligación al servidor público de dejarlo como una garantía que le permitía al ciudadano hacer el control posterior del acto y poder llevar esa decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al analizar el alcance de la expresión, sin embargo, el nominador debe dejar la constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida, hizo un pronunciamiento ante la discrepancia en la aplicación de esa norma. ¿Qué dijo el Consejo de Estado en ese momento? No hay en el Estado de Derecho facultades puramente discrecionales, por ello eliminaría la justiciabilidad de los actos en que se desarrollan. En el de la relativa discrecionalidad, la decisión viene a ser complementada por el juicio de la voluntad del órgano que añade una dimensión no prevista en la disposición que se está aplicando. Lo que quiere la disposición en estudio es simplemente que en la historia del funcionario como tal y para antecedentes futuros, en futuras reincorporaciones a la servicio pública, la administración conozca el hecho de su retiro, más no en forma escueta, como consta en el acto administrativo que no fue motivado, sino con indicaciones de los motivos que determinaron ese retiro. Esa norma fue demandada
ante la Corte Constitucional solicitando su inexequibilidad, la parte de la expresión sin motivar la prohibidencia. En el año 2000, el Tribunal Constitucional colombiano se pronunció y expuso que desde la sentencia de unificación 250 del 98 se le había salido al paso a la arbitrariedad con la exigencia de dejar la constancia del hecho y las causas que ocasionaron la decisión discrecional en la respectiva hoja de vida. La motivación posterior, concomitante con el acto administrativo discrecional, es una sabia determinación que evita el abuso del derecho y la desviación de poder, al excluir la posibilidad que los desvinculados fueran sujetos de protección de un derecho fundamental, que es conocer los motivos que llevaron al nominador a expedir al acto, porque los nominadores actúan de una forma arbitraria y caprichosa contra la cual no podía o no existía la posibilidad de acusar el acto. Pero nos llevamos a la siguiente pregunta: ¿qué pasa si el nominador no motiva de forma posterior su decisión al declarado insistente, no deja la constancia en la hoja de vida? Para la sección segunda del Consejo de Estado, la anotación en la hoja de vida de las causas que originaron la desviación del servidor público no constituye un elemento de validez del acto, ni requisito para su conformación, ni presupuesto para su eficacia. Su omisión no puede entonces generar la nulidad del acto, sino a lo sumo constituye falta disciplinaria para el servidor público, que no lo hace. Posteriormente, el legislador expidió la ley 909, retirando que la remoción en los empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional, y se efectúa mediante acto no motivado, que deberá proferir por la autoridad nominadora, eliminando la obligación del funcionario de dejar la constancia en la hoja de vida del declarado insubsistente y de las razones y los motivos que llamaron a su desvinculación. Lo mismo pasó con el decreto reglamentario de la función pública, que compiló todas las normas de función pública. Se eliminó el deber que tenía el funcionario de motivar, dejar constancia posterior de una motivación posterior de las causas que llevaron a la facultad discrecional del libre nombramiento y remoción. Lo expuesto hasta acá nos lleva nuevamente a retomar las dos inquietudes planteadas al iniciar esta ponencia, por cuanto si la administración ya no está obligada a plasmar de forma posterior las razones y los motivos de desvinculación en la hoja de vida, al ciudadano le sería imposible probar una falsa motivación y una desviación de poder del nominador. No falta de motivación como algunos creen, porque el acto administrativo es inmotivado, lo que eliminaría su justiciabilidad. Lo anterior nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto el juez administrativo tendría la competencia para revisar la voluntad del nominador al expedir el acto administrativo inmotivado o validar los conceptos jurídicos indeterminados que se utilizaron, y si es del caso, podría sustituir la decisión de la administración. Vicios y límites en el ejercicio de potestades discrecionales. Para el profesor Irla y el profesor Maura, la discrecional debe ser otorgada por el legislador y su aplicación debe ser el resultado de la habilitación que le otorga la norma, y si bien la norma que otorga la facultad discrecional no enlaza una consecuencia jurídica al supuesto hecho legal, la administración, al elegir entre distintos modos de actuar y al determinar la consecuencia jurídica entre diferentes posibilidades en un cierto ámbito de acción, es responsable de que esta decisión sea tomada dentro de los fines que persigue el otorgamiento de la discrecionalidad. La discrecionalidad no proporciona a la administración libertad alguna ni posibilita de hacer lo que quiera. No existe una discrecionalidad libre o absoluta, sino que solo existe una discrecionalidad en el modo debido, o mejor aún, una discrecionalidad jurídicamente vinculada, como lo expone el profesor Maura. Si la administración no se guía de forma exclusiva por los fines marcados en la norma habilitante, incurre en un vicio por mal uso o por abuso en el ejercicio de la facultad discrecional. Es decir, el nominador actúa de forma incorrecta cuando en el ejercicio de su discrecionalidad no pondera suficientemente todos los elementos determinantes
lo cual constituye un vicio en el ejercicio de las potestades discrecionales o decide en virtud de un caso erróneo por hechos falsos. Son vicios, por ejemplo, las consideraciones personales del nominador, las consideraciones sancionatorias por los cuales se dispone la facultad discrecional y retaliatorias o muchas veces, como lo sabemos, político-administrativas. Otro vicio en el ejercicio de la facultad discrecional es la vulneración de los derechos fundamentales, como sería el derecho al buen funcionamiento de la administración pública, la moralidad administrativa, el acceso a la administración pública, la dignidad humana, el buen nombre, etc. Y de los principios generales de la actuación administrativa, en especial los de necesidad y proporcionalidad, ya que su vulneración vicia la decisión discrecional. Parafraseando las palabras del profesor Maura, en el vicio de la vulneración de los derechos fundamentales habría que tomar en consideración sobre todo el principio de igualdad formal, según el cual todos los ciudadanos merecen el mismo tratamiento ante la ley y por lo tanto prohibir cualquier tipo de discriminación o exclusión arbitraria en las decisiones públicas. Si bien los límites a la facultad discrecional está limitada por los principios contenidos en la Constitución, entre ellos la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, citando algunos, el derecho ordinario, la ley, la teoría de los vicios de la discrecionalidad, la jurisprudencia y la dogmática del derecho administrativo, como lo hablamos esta mañana, para los tribunales administrativos, por separación de funciones, solo tendrían competencia para controlar la actuación de la administración, pero no tienen la competencia para controlar la voluntad del nominador, porque esta acción, ¿quién la va a hacer? El nominador debe ser el primer control de la legalidad a la decisión que él mismo va a tomar. Para el profesor Kibler, cuando la administración toma decisiones discrecionales de planificación, los tribunales no son competentes para el examen de la conveniencia o utilidad. Esto es un asunto exclusivo del Ejecutivo, es decir, de la autoridad, y dado el caso, de la autoridad superior jerárquica del funcionario que toma la decisión. Por lo tanto, un juez contencioso no puede reemplazar en la sentencia la decisión discrecional del nominador. Únicamente puede anular las decisiones administrativas contrarias a la ley que afecten derechos subjetivos. De otro lado, en mi concepto, que este es el punto principal de mi ponencia, hay que tener presente que cuando las decisiones discrecionales de la administración afectan derechos fundamentales de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los tribunales sí tienen la competencia para el examen de la naturaleza política de la decisión, de la proporcionalidad, adecuación, necesidad y ponderación, y de la conveniencia. Al analizar el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, podemos ver que en la primera parte dice, en la medida en el que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional. Este es el supuesto de hecho. Pero mire que esta norma no tiene una consecuencia jurídica. ¿Quién tiene que tomar la consecuencia jurídica? El nominador. Y como el nominador tiene varias opciones para tomar consecuencia jurídica A, B o C, la administración, el tribunal contencioso, no podría controlar en principio esa decisión del nominador porque está en la psiquis de él. Es su voluntad. Ahora, ¿qué nos dice el artículo? Le impone a la obligación un deber ser. La administración, un control previo de la discrecionalidad, en el cual el nominador debe hacer un juicio de racionalidad y ponderación para establecer si su decisión es adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. Lo criticable de la ley y el decreto reglamentario anteriormente citados es que la modificación que se le hizo al artículo 26 del decreto 2400, al suprimirse el deber del nominador de dejar de forma posterior la constancia en la hoja de vida del declarado insubsistente, del hecho y de las causas que lo ocasionaron la decisión discrecional, es decir, cuál fue el juicio de naturaleza política que llevó al nominador a tomar la decisión A, o la B, o la C, pero no lo permite ya.
Actualmente no hay una norma que imponga al nominador la obligación de realizar en forma posterior la motivación. Es más, no se encuentra tipificada esta omisión como una falta disciplinaria en el Código Penal Disciplinario. Y cuando la Constitución, la Corte de Constitucionalidad, en la sentencia C-734 del 2000, se pronunció con respecto de la inconstitucionalidad de la extracción sin motivar, la providencia contenida en el decreto 2400, la disposición ya había sido modificada por el decreto reglamentario, como se acaba de indicar, eliminando el deber de dar constancia en la hoja de vida del funcionario insubsistente. En Colombia, contra la declaratoria de insubsistencia de un funcionario de libre nombramiento y remoción, no procede recurso alguno en vía administrativa. Por lo tanto, la única vía para ejercer el control de legalidad del acto discrecional es la jurisdicción contenciosa administrativa. Para que el ciudadano declarado insubsistente pueda probar ante el juez contencioso que la decisión discrecional fue realizada con falsa motivación y o desviación de poder, sería un trabajo titánico, por cuanto no puede llevar la psiquis del nominador al proceso, y como para el juez contencioso no le estaba permitido ejercer el control sobre la naturaleza política de la decisión o el control de la interpretación en abstracto del concepto jurídico determinado utilizado en la decisión discrecional, esto imposibilita que se haga un control a la juridicidad en sentido estricto. Según el profesor Maura, el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo alemán inicialmente no revisaba los conceptos jurídicos indeterminados. Sin embargo, esta postura cambió y pasó a sostener la tesis según la cual tales conceptos, salvo excepciones, son susceptibles de control íntegro por parte de los tribunales, de tal modo que la administración no dispone de margen alguno de apreciación. Las excepciones deben estar justificadas por especiales razones, así como poder desprenderse de la correspondiente regulación legal. El Tribunal Constitucional alemán ha sido en esta misma línea frente al Tribunal Federal de lo Contencioso, aunque tiene mayor severidad al momento de admitir excepciones cuando se restringen derechos fundamentales, por ejemplo, en las valoraciones sobre funcionarios. Por tanto, los tribunales contenciosos administrativos sí están obligados a revisar ilimitadamente, tanto en sus aspectos fácticos como jurídicos, las decisiones de la administración, también cuando se trata de la aplicación y concreción de conceptos jurídicos indeterminados. Al respecto, el Tribunal Constitucional alemán, en relación a los juicios de valor del nominador sobre sus funcionarios, se pronunció de esta forma: este juicio de valor es, al igual que una decisión de examen o evaluación pedagógico-científica de los logros individuales en un examen final global, un acto de conocimiento evaluativo reservado al empleador. Para tales juicios de valor, el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo ha declarado reiteradamente que la autoridad evaluadora dispone de una facultad para evaluar inherente a la de una disposición legal, con la consecuencia de que el control de legalidad por parte de los tribunales administrativos debe limitarse a si la administración ha juzgado erróneamente el término aplicable o el marco jurídico en el que puede moverse libremente, o si se ha procedido sobre la base de hechos incorrectos, no ha respetado las normas de valor generalmente aplicables o ha hecho consideraciones irrelevantes. El Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo alemán ya se ha pronunciado y motivado detalladamente que esta restricción legal no impide que el Tribunal Administrativo controle las sentencias de valor basadas en la personalidad y en la garantía de la protección jurídica del funcionario. Finalmente, analicemos el siguiente caso fallado en el Tribunal Administrativo Cundinamarca y confirmado por el Consejo de Estado, donde el juez contencioso administrativo colombiano revisó libremente y ejerció control del procedimiento discrecional, tanto en sus aspectos fácticos como jurídicos, y de la decisión política del nominador. Para ello, el acuo se basó en la personalidad de garantía de protección jurídica de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación, quien, teniendo una patología médica, fue declarado insubsistente pese a ser sujeto de especial protección por debilidad manifiesta. Al confirmar la decisión, el Consejo de Estado expuso: la administración estaba advertida de que el ejercicio discrecional frente a personas con diversidad funcional reconocida
debe ser definido con cautela y mesura, pues se trata de despojar de su medio de sustento a una persona cuyo nivel de acceso a la administración está en desventaja. Conclusiones, o como bien lo dice el profesor Barreto, reflexiones. Si el trabajador y el ejecutivo eliminaron de la ley 909, si el legislador y el ejecutivo eliminaron de la ley 909 el decreto único reglamentario del sector de la función pública, el deber denominador de dejar constancia en la hoja de vida del declarado insubsistente, y pese a que la línea jurisprudencial del Consejo de Estado ha sido constante y pacífica en cuanto al deber del nominador de dejar la constancia de la decisión para que pueda ser contravenida, actualmente no hay una norma legal que imponga ese deber al nominador o de que no hacerlo incurra en una falta disciplinaria. Mi segunda conclusión: no dársela a conocer a un funcionario de libre nombramiento y remoción las razones y los motivos por los cuales se le ha declarado en insubsistencia discrecional es una vulneración a sus derechos humanos. El acto político de gobierno también tiene límites, y ese límite es la dignidad humana, tal como lo consagra la Constitución Política de Colombia. La utilización de conceptos jurídicos indeterminados, como cuáles: pérdida de la confianza, mejorar la calidad del servicio, el interés general, el bien común, son una interpretación subjetiva del nominador, que en muchos casos se ha convertido de forma ilimitada en la mejor arma para simular la legalidad de una decisión arbitraria y caprichosa, en factor de inequidad y corrupción administrativa, al no definirse su contenido, el cual mucho se sabe que esta se da cuando el funcionario no tiene comportamientos complacientes, de genuflexión o corruptos con su superior jerárquico. Los jueces administrativos no están limitados para ponderar si los motivos y los conceptos jurídicos indeterminados utilizados por el nominador cumplen o no cumplen límites legales del poder discrecional, y si estos están exentos o no de vicios en el ejercicio de potestades discrecionales. La jurisdicción contenciosa administrativa tiene la función constitucional de velar por la moralidad administrativa, el derecho fundamental al buen funcionamiento de la administración pública y la dignidad humana del funcionario público. Por lo tanto, espero haberles dejado esta enseñanza. La dignidad humana opera como un límite absoluto en relación con la forma de el nominado de decidir y proferir un acto administrativo de insubsistencia, límite que el juez constitucional de contencioso puede utilizar para hacer el control de juridicidad de la naturaleza política de la decisión discrecional. A continuación abro el espacio para el debate de esta ponencia y procedo a escuchar sus importantes opiniones, sus valiosos interrogantes, sin antes agradecerles por su atención y por su tiempo. Muchísimas gracias al doctor Fonseca por esta ponencia. ¿Y hay preguntas? Profesor, es cierto, esto de la facultad discrecional, pero yo creo que hay un límite en relación al no desmejoramiento de la administración pública y que, bueno, el nuevo funcionario debe tener las cualidades superiores o mínimo igual al que estaba y nunca menos que el que ya estaba, o brindar rendimientos mejores de los que ya estaban, o al menos mantener los que ya estaban, nunca desmejorarlo. ¿Qué acción hay? Bueno, contra esto no cabe recurso, pero ¿qué acción hay para cumplir ese principio del no desmejoramiento de la administración pública? Muchas gracias. Me gusta mucho su pregunta, porque también para mí ha sido un gran cuestionamiento. Voy a colocar un ejemplo. Vimos que los cargos de libre nombramiento y remoción son de alto nivel. Y para ello se requieren personas con experiencia, especializadas, con el conocimiento. Vemos actualmente hoy como en la administración pública en Colombia hay personas que solamente
con un estudio básico de bachillerato, sin conocimientos de finanzas o de administración pública, lideran entidades públicas. ¿Sí? Voy a colocar, por ejemplo, un ejemplo, Bolívar, Gustavo Bolívar. ¿Sí? Entonces, cuando uno compara ese crisol de la sociedad que debe ser el servidor público, es el plus ultra de la sociedad, uno ve que hay gente muy buena trabajando, y llega otro por afinidad política, el superior lo declara insubsistente, sin motivar la decisión, lo saca y llega. Si nosotros nos vamos actualmente para la jurisdicción contenciosa administrativa, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad del acto administrativo discrecional, restablecimiento del derecho del exfuncionario, vemos que el juez contencioso administrativo solamente puede aplicar el procedimiento administrativo, controlar el procedimiento administrativo, mas no puede controlar, en principio, y yo lo considero que sí lo puede hacer, a la decisión del presidente de nominar a ese cargo a Gustavo Bolívar. Nada. Entonces, ¿qué va a ser el motivo del departamento, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? Ese cargo es de libre nombramiento y remoción. Y el presidente lo colocó ahí porque tiene confianza en él. Entonces, yo creo que los jueces administrativos en Colombia sí tienen la competencia para hacer ese control. ¿Por qué? Como lo está diciendo, como bien lo decís. Mira, ¿cómo vamos a colocar a una persona para un cargo público que necesita por lo menos, saber de administración pública? O por lo menos tener un título en finanzas, en economía, para que pueda desarrollar. Entonces, miren, con esas decisiones, en realidad se desmejora un derecho fundamental que aquí en Colombia poco se maneja, que es el derecho fundamental al buen funcionamiento de la administración pública, que atenta contra la moralidad administrativa, porque un funcionario público está atentando contra la seguridad del Estado por la corrupción. Muchas gracias, doctor Fonseca. Yo escuchaba muy bien su experiencia y pensaba en las situaciones incluso donde el funcionario público de libre nombramiento y remoción, mal llamados, hay un chiste sobre eso incluso, pero mencionaba la situación donde el funcionario se termina enterando de su desvinculación a través de un Twitter o a través de los medios de comunicación, y la persona no conoce, si eso no llegaría a estar rayando precisamente esos lugares de la dignidad humana, precisamente donde no tengo yo por qué enterarme de mi desvinculación como tal a través de los medios de comunicación o a través de una red social. Es una de las primeras reflexiones que yo tengo. Y la otra reflexión es, me acordaba mucho del profesor Ibla, que usted lo mencionó en su ponencia, del profesor Mauro. Realmente no existe una discrecionalidad administrativa, eso está revaluado. Está revaluado porque el funcionario público, no solamente para este tipo de actos administrativos, sino para la mayoría de actos administrativos, está supeditado al marco de la norma. No puede negarse incluso a un acto administrativo, a conceder alguna solicitud que uno haga a la administración, simplemente porque en la baranda no lo quiso atender a uno, sino que tiene que estar obligado realmente a una discrecionalidad que es limitada. Esa discrecionalidad no es absoluta. Muchas gracias. Profesor Barreto, sí, antiguamente, hasta los casos más, cuando no había redes sociales, el funcionario se notificaba
cuando le declaraba insubsistente, cuando llegara el otro día a la oficina, ya encontraba en la oficina una mática que no era la de él. ¿No? Usted que no es que a mí me nombraron anoche en este cargo, entonces usted ya sabía que lo habían declarado insubsistente. Y hay otro componente que es de las redes sociales. Aquí en Medellín sabemos el caso como después de que Quintero Calle, el exalcalde, pues, el alcalde que renunció antes de terminar su periodo, vimos el acto discrecional en la pantalla del gerente de PM y al otro día dio los motivos por qué lo declaró insubsistente. ¿Cuál es el peligro de esto? Cualquier abogado puede llevar ante la jurisdicción de juicios administrativos esa motivación posterior que hizo Quintero Calle para demandar, porque ya lo demandó el exgerente de PM, que lo declararon insubsistente. Si el funcionario, el exalcalde, o sea, el municipio de Medellín la condena por la declaratoria de insubsistencia, restablecen en el cargo al exgerente, hay que pagar esa indemnización. Si vamos a hacer una acción de repetición, tendría que actuar con dolo o culpa grave. Al fin y al cabo, no va a pagar. Y esto va a dañar las arcas públicas. Si no estoy mal, la memoria no me falla, hay en este momento en la jurisdicción contencioso administrativa demandas que superan 13.000 millones de pesos colombianos. Eso es todo el Producto Interno Bruto. Yo me hice hace 4 años, puse en la tarea de investigar cuántas acciones de repetición se habían hecho por esos actos administrativos discrecionales que se habían revocado en la jurisdicción contencioso administrativa. Solo un departamento pagó 7 billones de pesos. Con eso sostenemos a una entidad del Estado como es el Instituto Nacional para Ciegos, Sordos y Mudos durante 2 años. Obligar a plasmar los motivos en la hoja de vida del funcionario o motivo de la licencia nos va a ayudar a combatir la corrupción, que vuelvo y lo repito, es un problema que afecta la seguridad del Estado y muy poca gente le está poniendo atención a eso. ¿Hay más preguntas? Entonces, de mi parte, una pregunta y primero un comentario. Es otra vez enriquecedor conocer cómo es la situación en Colombia, que también hay problemas que existen en Alemania. También tenemos que notar en el servicio público una cierta bajada del nivel educativo, del nivel de formación de las personas, de algunas personas al menos. Eso está un poco conectado con lo que dije en la discusión de mi ponencia, que es necesario un manejo cuidadoso y responsable de los fondos públicos. Y eso no es el caso si se contrata a una persona para una función en el sector público que no tiene las calificaciones. Eso es un problema. Pero en Alemania, para estos casos, como ya mencioné, no hay un tipo penal especial. Solo se puede recurrir a un tipo penal general que casi nunca se aplica porque los requisitos son tan altos. ¿Cómo es eso en Colombia? Puede ser un delito penal si se encarga a una persona que no tiene las calificaciones. En Alemania teóricamente sí, pero casi no se aplica esta norma. Porque la idea en el derecho alemán es, si se contrata a una persona que no tiene las calificaciones para este puesto, entonces el Estado obtiene menos que el pago. Y eso es un daño para el Estado y eso puede teóricamente, en la práctica casi no se persigue, pero teóricamente es un delito penal. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, en Alemania diferenciamos entre funcionarios de carrera que no pueden ser despedidas así, se necesita una razón y una razón grave. Y por otro lado hay los funcionarios públicos que se pueden despedir en cualquier momento, pero esos son muy pocos, en el más alto nivel, porque la idea es, y me parece bastante razonable,
si el ministro tiene que colaborar en el más alto nivel con personas de su confianza, no sería adecuado si es una persona que no es de su confianza. Pero eso se limita a un muy pequeño grupo, todo en el nivel más alto. Pero para el resto de los funcionarios públicos se necesita siempre una razón para despedirlos. ¿Cómo es eso en Colombia? Indagando un poco, vamos a empezar con la segunda parte de la pregunta. Indagando un poco el servicio, la norma que regula a los servidores públicos en Alemania, me di cuenta de algo muy especial, ¿cierto? Ella tiene muy calificado qué cargos, qué requisitos tienes, ¿cierto? Aquí en Colombia también serían como los funcionarios de carrera. Los otros funcionarios que en Colombia, en Alemania usted dice son pocos, los funcionarios públicos que son de libre nombramiento y remoción, son para cargos muy elevados. La problemática aquí en Colombia es que estos cargos no son la excepción, son la regla general, porque con eso se pagan favores políticos. Entonces eligen a alguien, ya yo voy a votarme, venga yo, es más, es algo muy natural. Si yo voy a trabajar en cualquier lugar, pues voy a llevar a la gente que además le tengo confianza, ¿cierto? Se plantea hacer una reforma a la administración pública. ¿Para qué? Para que eso sea, estos servidores públicos, el libre nombramiento de remoción, que administran los recursos públicos, que tienen la dirección de grandes entidades del Estado que prestan servicios a la ciudadanía, sean muy pocos. Pero actualmente eso no va a ser voluntad política porque no le conviene a los partidos políticos de turno. En cuanto, si sea un delito penal que nombrar a una persona a cargo de libre nombramiento y remoción, para mí sí, ¿cierto? Y más porque es como yo sabiendo que esta persona no tiene unas capacidades, yo la coloco a administrar recursos públicos o a gerenciar una entidad pública. Pero quiero ir un poquito más allá. La ley de partidos políticos establecen que sea el presidente o el director del partido político, y aquí en Colombia se juzgue a uno de sus movimientos, a uno de sus afines a ese partido por corrupción, también se debe sancionar al director de ese partido político. Porque él fue el que lo aceptó, yo lo puse en ese cargo y lo condenaron por corrupción. Usted tiene que ser también responsable. Pero eso, como le dicen aquí en Colombia, es un saludo a la bandera. Nunca se ha hecho. Pero a ver. Bueno, otra vez muchísimas gracias por su ponencia, por las respuestas, y hacemos ahora una pausa de café hasta 3:45 minutos.